Buenas tardes, hermanos. A ver, Dios me puso que leyera Salmos 31:24 y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y la reflexión que tengo es la siguiente. Tarde que temprano todos necesitamos una palabra de ánimo y aliento. No importa cuán fuerte, dedicado, profundo en nuestras vidas espiritual seamos. En algún momento nuestras fuerzas pueden llegar a decaer y nuestra esperanza a nublarse. El Espíritu Santo me motivó a leer esto y decirles que Dios tiene nuestras vidas en sus manos y que aún en nuestras derrotas y en nuestras pérdidas somos valiosas para Dios. No escuchemos las voces que nos dicen que Dios no es fiel, que es indolente, que le da lo mismo hacer su voluntad que deslizarse tras el pecado y resbalar y la rebeldía, perdón. Su presente es muy importante para los planes de Dios. Sus lágrimas, su fe y los tiempos de espera no serán echados en saco roto. Si la alegría se ha marchado de su rostro, quiero que tomen ánimo en el Señor, descansen en sus fuerzas. Los túneles oscuros de hoy son la antesala del tiempo de avance y de bendición. Lo que aún sea imposible de restaurar en la tierra será restituido en la eternidad. Sonría hoy otra vez, apóyense en su fe, vea en el presente la mano de Dios cuidándolos y sepa siempre hay un futuro bueno en Dios. Y por último quiero leer Isaías 12:6, que dice: Recocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Eso es todo, hermano. Gracias. Quiero que hagamos reflexión en lo siguiente. Escuchen bien. Quiero que hagamos reflexión en lo siguiente. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo lo recibí así. No es para alabarlo a Él, no es para darle gloria a Él, porque toda la gloria es del Señor, Jesucristo. En dos personas no experimentadas quizás en estos asuntos, ¿no? De pararse aquí y traer una reflexión. Dense cuenta de algo. ¿Dónde es que nosotros podemos ver la dirección del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque han encajonado voy a ser un poquito duro con las palabras que voy a decir para aquellos que me van a ver, no los que están acá, los que me van a ver. Los super ministros han encajonado al Espíritu Santo a que solamente el Espíritu Santo habla por aquellos que son experimentados. Amén. Y mire cómo el Espíritu Santo habló la semana pasada a través de la hermana con simplemente 3 sencillos minutos que se tomó, que los conté yo con el reloj. Si quieres tú decir, la reflexión está ahí en el video, está en Facebook. Búscalo para que usted vea que 3 minutos se tomó la hermana en su reflexión, los mismos 3 minutos que se acaba de tomar el hermano. 3 minutos. Y mire cómo el Espíritu de Dios habló solamente con estas palabras. Dijo algo muy importante. Él, 2 cosas que dijo de las que me llegaron más que todas las cosas fue: el momento oscuro es solamente la antesala de lo que viene al futuro. Amén. Y lo que no podemos alcanzar en esta tierra será restituido en la eternidad. Eso lo acabó de decir él. Lo dijo Dios, porque usó él como herramienta. Amén. Porque muchas veces nos afanamos y nos preocupamos por las cosas de este mundo, por las cosas de esta tierra. Amén. Y Dios dijo en Juan que el mundo y sus deseos pasan, y con él pasará todo aquel que tenga los ojos puestos en él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Estamos acá? Bendito sea el Señor. Así que damos gloria a Dios por esa palabra tan linda, tan poderosa. ¿Sabe? Mi corazón, nada más de recordarla, se pone como, no triste, pero se pone como medio así como que, como que quiere llorar, ¿no? Porque lo que desea Dios de nosotros es esas cosas. No nos preocupemos, confiemos en Dios siempre. Pasemos por lo que estemos pasando, Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, lo voy a tomar solamente como referencia, porque el Señor quiere que hablemos hoy de algo importante. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de que nos guíe su Santo Espíritu en esta tarde. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses
arrepentido. Amén. Aquí el Señor estaba dando una revelación a Juan, y claramente quiero que entiendan que aquí Dios no le está hablando a alguien que está fuera de la iglesia. Le está hablando a gente que están dentro de la iglesia o que aparentan estar dentro de la iglesia. Pero hay un dato muy importante. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Si cayó de algún lugar, fue que estuvo en ese lugar, ¿no? Recuerda de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. La palabra candelero significa luz, en un lugar donde se pone luz. Amén. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Amén. Eso lo que nos da a entender a nosotros es que hay un tiempo donde el Señor permite de que usted se arrepienta. Yo me arrepienta, la gente del mundo se arrepienta. Amén. Pero en este caso, en este contexto, estamos hablando a la gente de la iglesia, o a los hermanos de las iglesias, o a las personas que están dentro de las iglesias. ¿Cuántos estamos acá? Amén. Hoy el Señor quiere que nosotros hablemos del verdadero arrepentimiento. ¿Qué cosa es estar arrepentido? ¿Y qué no es? Entonces, aprendiendo qué es estar arrepentido, usted va a aprender qué no es estar arrepentido. Amén. Porque vivir una vida o vivir un estilo de vida de arrepentimiento, ¿cuántos en algún momento le fallan a Dios? Esta semana le fallaste, la semana pasada le fallaste, hoy le fallaste. ¿Y qué tienes que hacer? Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Cuando fallamos fue que caímos. Amén. Arrepiéntete de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Cuántos se convirtieron al Señor en un día? Cuando usted se convirtió al Señor un día, usted servía a Dios con una pasión, una devoción, pero tremenda, ¿verdad? Yo les hago una pregunta. Hoy, ¿dónde está esa pasión? ¿Dónde está esa devoción? ¿Le sirves a Dios? ¿Amas a Dios con la misma pasión que al principio? Cuando comenzaste. Amén. Porque esto es lo que tenemos que mantener, porque en el contexto está refiriéndose al amor con que nosotros nos mantenemos en Dios. En ese contexto de Apocalipsis dice, tienes obras aquí, tienes obras allá, pero ¿dónde está tu primer amor? De ahí es donde muchos de nosotros caemos, porque nos convertimos en religiosos, nos convertimos en fariseos, nos convertimos en saduceos. Tenemos formas doctrinales, pero no verdaderamente hemos perdido esa pasión por el Señor, ese deseo, ese amor por hacer la obra de Cristo. Amén. ¿Estamos acá? Incluye todo en nuestras vidas, todos en nuestras vidas. Entonces, habiendo entendido eso, ¿entendieron eso? Quería explicarles más o menos el contexto para que entendieran. No se vale predicarlo sin el contexto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vamos a hablar hoy, o el Señor quiere que hablemos hoy, de qué es estar arrepentido. ¿Qué es arrepentirse de verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera. Yo lo voy a leer, Marizán. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Quiero que entiendan lo siguiente, lo voy a tomar solamente como referencia. Quiero que entiendan. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante para no perdernos el contexto. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuchen bien, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Desde el versículo 3, si usted se ponga en el versículo 3, varón. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuchen bien, en el contexto donde se encuentra todo esto, está hablando de acerca de la venida del Señor, está hablando de cuando el anticristo se manifieste. Amén. El que se va a levantar haciéndose pasar por el Cristo.
Amén. Dice que va a engañar a muchas personas. Pero lo que quiero que nosotros notemos para reflexionar en ello, ¿usted y yo podemos ser engañados? ¿Sí? Su propia carne le puede engañar. El pecado le puede engañar. Amén. ¿Y lo puede engañar para qué? Para separarlo de estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Las cosas del mundo son otro anticristo. ¿Ustedes sabían eso? La Biblia dice que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Entonces, si está bajo la influencia del maligno, todo lo que en el mundo nos influencia a nosotros es anticristo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que las cosas del mundo no nos influencien a nosotros para apartarnos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Quiero que noten en el versículo 10, varón, ponme el versículo 10. El versículo 10 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchen bien, ¿el amor de qué? Se los voy a volver a repetir para que ustedes lo entiendan bien, ¿no? Las intenciones de las palabras. El amor, 1, de la verdad, 2. Entonces significa que el amor tiene una verdad. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué quiero que veamos esto y reflexionemos y tengamos claros el asunto este? El amor de la verdad. ¿Cuántos han escuchado a personas que dicen Dios es amor? Dios no me va a juzgar, Dios no me va a condenar, Dios no me va a enviar al infierno, Dios es muy bueno que no me va a mandar al infierno. Y yo le digo, sí, Dios no te va a mandar al infierno, tú vas solito al infierno, si vas en camino al infierno. ¿Amén? ¿Vamos acá? Entonces, lo que le quiero decir con esto dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay muchos que rechazan a Cristo abiertamente y hay muchos que rechazan a Cristo encubiertamente. ¿De qué manera? Escuchen bien. Dios es amor, pero no todo amor es Dios. Grábase eso. Dios es amor, pero no todo amor es Dios. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿El amor al dinero es amor de Dios? No. ¿Dos homosexuales que se aman entre sí es amor de Dios? No. ¿Estamos acá? Entonces, quiere decir que no todo amor es Dios. Dios es amor, pero no todo amor es Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que nos lleve a nosotros a desobedecer a Dios no es amor de Dios. ¿Es amor de qué? Es amor del mundo, es amor de la carne, es amor sentimental, pero no es amor de Dios. Amén. Este amor nos separa de Dios. El amor que no viene de Dios nos separa de Dios. No voy a hablar del amor, pero se los estoy poniendo como ejemplo para que entendamos de qué muchas veces nosotros tenemos que arrepentirnos. El título de la enseñanza, el verdadero arrepentimiento. Vamos a Mateo, capítulo 3. Vamos a leer Marisa. Y aquí es donde comenzamos a predicar. Lo que leímos anteriormente era solamente la introducción. El amor de la verdad. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. La verdad tiene un amor. Nosotros no somos salvos por cualquier Jesucristo. Nosotros no somos salvos por cualquier verdad. Estamos acá, nosotros somos por el Jesucristo verdadero y nosotros somos salvos por la verdad que es de Jesucristo, no cualquier verdad. Amén. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 11, Marixa. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para un momentico, dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Muchos saduceos y muchos fariseos venían al bautismo de Juan el Bautista. Venían para quizás ver lo que Juan el Bautista estaba haciendo, o que quizás venían para pensar que por el bautismo a lo mejor fuesen a ser salvos. Pero no era así. Siga, Marisa. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, vemos como Juan el Bautista le dice a los fariseos, dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, de la ira de Dios? Entonces les está diciendo, yo los bautizo para arrepentimiento. Amén. Entonces vemos como él le dice, arrepiéntase y den frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Por qué razón comenzamos con esto? ¿Por qué razón tenemos que entender el tema del arrepentimiento? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por las obras de la carne, por las obras de Satanás, nos llevan a un punto, nos llevan a un momento donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen que los cristianos ya no tienen que arrepentirse de ningún pecado que cometamos. Eso es un error, y es un error doctrinal bien grave. Amén. Porque en el caminar con Cristo, muchos fallan. Y fallar es pecado. Tienes que arrepentirte. Amén. Yo no tengo que decirle al Señor, Señor, gracias porque ya me perdonaste este pecado. Eso es una falta de respeto a las mismas Escrituras. Amén. Hay que arrepentirnos diario. El Señor le mandó a sus apóstoles y les dijo, ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es un estilo de vida, vivir una vida de arrepentimiento diario. Juan le dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchas personas que parecen estar arrepentidas, pero no están arrepentidas, están remordidas. Remordimiento y arrepentimiento quizás en el sentir se parecen, pero no son iguales. Amén. Una persona que tenga solamente remordimiento, camina con Cristo hoy, falla, se aparta, sigue caminando en su vida normal, le viene el remordimiento, se arrepiente, vuelve a fallar, sigue caminando en su vida normal, regresa y está así. Está en un río o en un mar de agua, en unas olas que lo llevan para aquí, para allá, para aquí, para allá. Eso se llama inmadurez espiritual. Amén. Pero vivir una vida de arrepentimiento, una vida de frutos dignos de arrepentimiento, es una vida espiritual. Amén. ¿Están acá? Entonces, vamos a Marcos, capítulo 1, Marisa, versículo 13. Dice Juan, den frutos dignos de arrepentimiento, para que verdaderamente se puedan arrepentir. Yo los voy a bautizar a ustedes para arrepentimiento, pero hay uno que viene tras mío. Ese los va a bautizar a ustedes en espíritu y fuego. Amén. El verdadero arrepentimiento, escuchen bien, para que entiendan, porque quiero que estés ahí lista para leer. El verdadero arrepentimiento, entendiendo lo que Juan dijo de Jesucristo y su bautismo, es el siguiente. Cuando usted verdaderamente está arrepentido, escucha bien, usted está arrepentido, usted está preparado y está listo para recibir a aquel que viene detrás de Juan. No sé si usted entendió eso, ¿no? Juan dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Es una preparación. Cuando usted verdaderamente se arrepiente, ese es el proceso para poder caminar y recibir al que viene detrás de Juan el Bautista. Y poder caminar sinceramente con Jesucristo. Amén. Juan el Bautista, por el Espíritu de Dios, le dijo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? Generación de víboras. Los conocía. El Espíritu de Dios los conocía. Amén. Sabía que no estaban arrepentidos. Tenían remordimiento, pero no estaban arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 1, Marisa, versículo 13 al 15. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesucristo llegó a las regiones
predicando el evangelio del reino, diciendo, ¿qué decía Jesús? Léanlo ustedes mismos. ¿Qué decía? Arrepentidos, dice, ¿y qué dice? Y creed en el evangelio. Escuchen bien. ¿Qué vimos ahorita en 2 Tesalonicenses 10? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces, acá vemos lo mismitico. En el versículo dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Dos cosas. Arrepentimiento y creed en el evangelio. Los que venían a Juan el Bautista querían venir a arrepentirse, pero no querían creer en el mensaje que traía él. ¿Cuál era el mensaje que traía él? El que viene tras mío. El que te va a bautizar en espíritu y fuego. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, tiene que haber un arrepentimiento para poder creer en un verdadero evangelio. Si no hay arrepentimiento, usted no cree en el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Jesucristo dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, vino por las regiones diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, no es un simple arrepentimiento. No es arrepentirme hoy y mañana seguir mi vida. No es me arrepentí hace 5 años, hace 10 años y ahora estoy haciendo lo que me da la gana. Si me arrepentí de verdad, habiendo sido un fruto digno de arrepentimiento, yo todavía estoy caminando con Cristo. Porque para usted, escucha esto, ser salvo no necesita ser perfecto. Lo que necesitas es hacer la voluntad de Dios. Y permanecer haciendo la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios usted no necesita ser perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, arrepentidos y creed en el evangelio. Yo creo que todavía estoy introduciendo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. Antes de leer, quiero que veamos lo siguiente y quiero que meditemos en lo que les voy a decir ahora. Ustedes saben qué cosa es una persona con remordimiento. Una persona con remordimiento, pero no arrepentida. Una persona que sabe que Cristo es la salvación, pero no se mueve ni hace nada con eso. Una persona con remordimiento es una persona que sabe que Cristo es la salvación, que el evangelio es la salvación, pero no se mueve ni hace nada con eso. Eso es una persona con remordimiento. Una persona con remordimiento quizás viva todos los días allá afuera, en su casa, en el casino, a donde quiera que haya ido, a la playa, vive con remordimiento pensando que está haciendo mal las cosas, pero no hace nada por hacerlas bien. Con Cristo, con el Señor. Una persona con remordimiento sabe que tiene que arrepentirse, pero le cuesta arrepentirse. No está arrepentida. Eso es una persona con remordimiento. Una persona con remordimiento nunca, escucha esto, nunca va a llevar o nunca esa persona va a poder encontrar el camino de la salvación y la verdad. ¿Cuántas personas estuvieron remordidas en el evangelio? Una pila. Pero un ejemplo sencillo. Judas. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento y lo llevó al camino incorrecto. A quitarse la vida. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces, una persona con remordimiento quizás sabe cuál es el camino correcto, pero le cuesta tomar el camino correcto. ¿Sabe por qué? Puede ser porque a lo mejor Satanás le haya llenado los pensamientos de decir, eres tan indigno que no eres digno de ser recibido a misericordia. Ya te engañó Satanás. Y 2, que prefiere seguir en sus caminos que hacer la voluntad de Dios, que hacer el evangelio. Amén. Eso es una persona con remordimiento. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Marisa. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para un momento. ¿Qué dice? La tristeza
que es según ¿quién? Según Dios, produce arrepentimiento ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es la tristeza del mundo? El remordimiento. Pero no el arrepentimiento, porque dice que el arrepentimiento que es producido por Dios te va a llevar a la salvación. Amén. Una persona, escuchen bien, una persona remordida sabe que Cristo es el camino, sabe que Cristo es la salvación, pero no está haciendo los deseos ni la voluntad de Dios. Por ende, esta persona no está en el camino de la salvación. Amén. ¿Qué le toca a esa persona? En Apocalipsis le habla a la iglesia y dice, recuerda de dónde caíste y haz las primeras obras. Pues si vengo a ti y no te has arrepentido, voy a quitar tu candelero del medio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hay personas que dicen, mañana me arrepiento. Lo dicen verbalmente. No, mañana ya no tienes que arrepentirte y ya tuviste que haberte arrepentido. El mañana no se le promete a nadie. El mañana no es prometido para nadie. Entonces, nuestra vida de arrepentimiento tiene que ser hoy. Desde el momento en que abres tus ojos hasta el momento en que te acuestas. Hay personas que dicen, el mes que viene. Hay personas que están diciendo, yo voy a ir un día a la iglesia. Usted no sabe si ese día va a llegar. El mes que viene me alineo con Dios. Voy primero a gozar mi vida. Voy primero a disfrutar mi vida. Amén. No es así. Eso no es una persona arrepentida. Eso no es una persona que vive en el arrepentimiento, el evangelio. Dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Entonces el apóstol Pablo, acá en el contexto donde nos habla de esto, está poniendo dos clases de personas. Está poniendo al incrédulo y está poniendo al cristiano, al creyente. Amén. Acá dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque hay algunos que dicen que no hay que arrepentirse. Es en otras palabras como traduce eso, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, cuando habla de la tristeza del mundo, está hablando de las personas remordidas, remordimiento. En todo el contexto, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cuando Dios llama a su pueblo, llama a arrepentimiento, no a remordimiento. Arrepentimiento son dos palabras completamente diferentes. Amén. Una persona que se ha arrepentido de verdad es una persona que se arrepintió, recibió salvación y vida eterna y está caminando con Dios. ¿Es perfecta? Nunca lo es. Pero camina con Dios hasta el día de su muerte. ¿Que caes en el camino? Sí. ¿Que te vuelves a levantar? También. ¿Que si te arrepentiste, si estás caminando con Cristo y te caíste y si seguiste en el mundo? No. Sentiste remordimiento, pero no arrepentimiento. Vamos a ver muchos ejemplos que hay en la Biblia ahora porque vamos a leer bastante. Estoy introduciendo todavía. Hay muchas personas que casi están convencidos. Pero una persona casi convencida no es una persona arrepentida. Es una persona remordida. Tiene remordimiento, pero no está arrepentida. Hubieron unos hombres que llegaron a donde otros y dijeron, oye, nunca en la vida hemos escuchado a tal hombre que hablar con tanta sabiduría, tanto poder. Y aquellos hombres le dijeron, ustedes también los engañaron. ¿Estamos acá? ¿Entienden eso, verdad? Una persona arrepentida es una persona completamente convencida del camino de la vida, del camino de la salvación. Una vez dije, y me atrevo a decirlo ahora, lo siguiente, no hay quien me mueva de esta roca. No hay quien me mueva de esta casa. No hay quien me mueva de este edificio. Pero sí hay uno que lo puede hacer. ¿Saben quién es? Solo Dios. Si Dios no me mueve de esta casa, no me muevo. Lo digo como ejemplo para que el Señor sea glorificado. Escuchen bien. Interpreten bien lo que estoy diciendo. Lo digo como ejemplo para que Cristo sea glorificado. El único que me puede mover de esa roca se llama Dios. El único que me puede mover de ese camino se llama Dios. Ni la obra de la carne,
ni las cosas del mundo, ni los deseos me harán apartarme de seguir haciendo la voluntad de Dios hasta el día que me muera. ¿Cuántos dicen amén? Ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo de arriba, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo de abajo, ni lo de arriba. Nada me hará que yo siga caminando con Cristo hasta el día de mi muerte. ¿Que soy perfecto? ¿Cuántos creen que soy perfecto? Nadie lo es perfecto. Pero si una cosa tengo en mi corazón, y es caminar con Cristo hasta el día que me muera. Es servir a Cristo hasta el día que me muera. Es venir a la iglesia hasta el día que me muera. Es ir a un parque hasta el día que me muera. Es ir a la playa hasta el día que me muera. Pero con la iglesia. Con Cristo. Amén. ¿Que puedo disfrutar con mi familia? Sí. Pero voy a disfrutar para presentarles a Cristo. Amén. El día que mi familia, escúchenme, hablando de mi familia carnal, rechazó a Cristo, ya yo no tengo nada que ver con ellos. Los amo, los quiero, los adoro, pero nada tengo que ver con ellos. Si tengo que estar ahí para ellos, estoy, pero nada tengo que ver con ellos. ¿Por qué? Porque Cristo porque de esto se refiere el contexto, porque Cristo en el hombre hace una diferencia entre el creyente y el mundano. Hace una diferencia entre el creyente y el mundo. Amén. Eso es una persona arrepentida. En el contexto está. Si lo quieres leer, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, para que entiendan el contexto. Mira, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Siga. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Siga. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Siga. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Siga. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación carnal y espiritual, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siga. Dice, admitirnos, dice, a nadie hemos agraviado o a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Brinca hasta el versículo 10, para que entiendan. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el contexto que el apóstol Pablo está hablando de esto, le está hablando a aquellos que se piensan que vivir con Dios y vivir en el mundo es lo mismitico. Aquellos que se piensan que reunirse con los incrédulos y seguir siendo creyentes es lo mismitico. No, el apóstol Pablo es claro y dice, no hay forma, no hay manera. Una persona arrepentida sabe diferenciar entre el creyente y el incrédulo, entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Entienden? ¿Entienden qué es estar arrepentido? ¿Están acá? Poner en el lugar que Cristo se merece. Caminar con Cristo. Esto es un verdadero evangelio. Esto es recibir el amor de la verdad. Le voy a hacer una pregunta. El amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? El amor de Dios es lindo, ¿verdad? El amor de Dios es hermoso. El amor de Dios es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros. ¿Sí o no? Pero muchas veces por el amor de Dios somos heridos. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta separar lo que nos agarra a la carne. Nos cuesta separar lo que sabemos que tenemos que dejar y no lo dejamos. Nos cuesta, te cuesta. Es algo que cuando te lo tocas para separarte te duele. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesucristo mismo habló de algo bien serio en que dijo, si el ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si la mano te es ocasión de caer, córtatela. Si el pie te es ocasión de caer, córtatelo. El ojo por la vista. Escuchen bien. El ojo por la vista. La mano por tocar o extenderla a las cosas que no tenemos que hacerlo. Y los pies por correr presurosamente a las cosas del mal o a las cosas de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? En el contexto anterior, que donde se encuentra diciendo Jesús esto, dice, los ojos son la luz del mundo.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vivir una vida de arrepentimiento, amados míos, no es decir cualquier cosa. No es decir, hoy me arrepentí, o mañana me arrepiento, o el mes que viene me alineo con el Señor. Usted no está arrepentido. Amén. Usted está remordido, pero usted no está arrepentido. ¿Cuánto que está recibiendo hasta ahora? Amén. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, Marisa, versículo 40 hasta el 47. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Hablando de Jesucristo, dice que algunos escuchando a Jesucristo decían: este es el profeta. Siga. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Dice que algunos querían prender a Cristo, pero ninguno les echaba mano. De estas personas, a los que se está refiriendo eran a los guardias de los sacerdotes en el templo. Amén. Que estaban escuchando y decían: wow, este es el Cristo. Pero después se preguntaban, escuchen bien, después se preguntaban y decían: pero ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de Belén, de la aldea de Belén, de donde era David, vendría el Cristo? Escuchen bien, pero ellos escucharon a Jesucristo hablar y decían: wow, este es el Cristo. De verdad, este es el Cristo, por la manera en la que Jesucristo hablaba. Decía: este es el Cristo. Sigue, Marisa. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Para un momento, ellos estaban supuestos a llevarle a Jesús a los fariseos en el templo. Y le dijeron: ¿por qué no trajeron? ¿Dónde está el hombre? Mira lo que ellos dicen. Sigue, Marisa. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Para un momentico. Estos alguaciles estuvieron casi convencidos. Cuando escuchaban a Jesús, estuvieron casi convencidos. Y le dijeron a los sacerdotes: oye, nunca jamás, hace 500 años, escuchen bien, hace 500 años nunca un hombre habría hablado con tanta autoridad, con tanto poder. Estamos hablando desde el tiempo de Malaquías a Jesucristo, habían pasado 500 años, donde Dios estaba callado, no hablaba a su pueblo. Y estos hombres, escucha esto, sabían esto y dijeron: jamás un hombre ha hablado con este es un profeta de Dios. Amén. Sabían ellos que cuando Dios mandaba a un profeta a la nación, era para salvación, era para juzgar, pero era para salvarlos también. Amén. Y dice que estos hombres le dijeron a los sacerdotes: nunca jamás, nunca había un hombre hablado como este hombre. ¿Siga, Marisa? Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Dice: también vosotros habéis sido engañados. Escuchen bien, una persona que no está totalmente convencida del mensaje que está escuchando, cualquier cosa te engaña. Cualquier cosa te saca de los caminos, porque usted no está totalmente convencido. Una persona que está escuchando el evangelio, escucha esto, de la verdad, porque estos hombres escucharon el evangelio de la verdad, pero no estuvieron totalmente convencidos. Escuchen bien, porque aquí es donde va esto. Porque estar verdaderamente arrepentido, escuchen bien, es un don de Dios. Cuando usted no ve a una persona arrepentida, totalmente convencida por el evangelio de Jesucristo, todavía no está Dios en el asunto. Porque yo entiendo que todos los que se arrepintieron de verdad en la Biblia caminaron con Jesucristo hasta la muerte. Jesucristo probó sus corazones y le dijo: ustedes, Jesucristo caminando, ¿verdad? Caminando, se vira de repente y dice: ustedes me siguen por los panes y los peces. Me sigues porque te sirvo. Ustedes me siguen por los panes y los peces. Y dice que desde aquel día, dice, ya nadie lo seguía. Los apóstoles le dijeron: ¿a dónde vamos a ir? Porque Jesucristo le dijo: si ustedes quieren irse también, ahí está la puerta abierta, pueden irse. Y los apóstoles le dijeron: ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pero es que muchos, dentro y fuera de las iglesias, gente que conocemos y no conocemos, están como esas personas, solamente siguen a Cristo por lo que Cristo les puede servir. No están totalmente convencidos, no están totalmente arrepentidos. Están remordidos, pero no están arrepentidos.
¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dice, ¿acaso han creído algunos de los gobernantes? Es como decimos, no, yo voy a creer en Cristo si Biden se convierte. Si algún gobernador se convierte, si algún presidente se convierte, yo voy a creer en Jesucristo. No es así, amados míos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Entendieron eso, verdad? Qué lindo. Una persona no arrepentida camina con Cristo temporalmente, no camina con Cristo permanentemente. Una persona no arrepentida camina con Jesús temporalmente, no permanentemente. Nosotros hemos sido llamados a caminar con Cristo permanentemente. En la tormenta, en los tiempos de bonanza, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de tiniebla, en los tiempos de enfermedad. ¿Qué es lo que dicen los católicos sacerdotes cuando casan a los esos? Hasta que la muerte, ¿qué? Los separe. En la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Y hay muchos que no esperan ni que la muerte los separe. El mismo mundo los separa. Amén. Hablando de Cristo y los cristianos y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, no caminar con Cristo temporalmente. Lo que manifiesta que caminaste con Cristo temporalmente fue que nunca estuviste arrepentido. Había algún propósito por el cual seguías a Cristo, menos el arrepentimiento, menos la salvación, menos la vida eterna. Vamos a ver 3 ejemplos. El primero se encuentra en la historia del joven rico. Y aquí es donde le vamos a explicar mucho mejor el tema del arrepentimiento. Todavía estoy introduciendo. Estoy introduciendo. Me quedan como 45 minutos todavía. No, mentira. Mateo, capítulo 19. Marisa, versículo 16 al 30. Léelo sin parar. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vaya notando lo siguiente. Perdona, Marisa, que te había cortado. Creo que cortaste un motivo. Quiero notarte que el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno. Ni siquiera le llamó Señor. Maestro bueno. ¿Qué bien haré para heredar la vida? Escuchen bien, para heredar la vida. Muchos se piensan que por hacer buenas obras, escuchen esto, que por hacer buenas obras van a ir al cielo. Muchos se piensan que estando allá afuera, por ser una buena persona, por no hacerle mal a nadie, por no decir malas palabras, por no mirar un hombre, codiciarlo en su corazón, por no tener algo en contra de alguien, van a ir al cielo. Por hacer una obra caritativa, van a ir al cielo. Por coger su, por ejemplo, vamos a verlo de esta manera, por coger su dinero y en vez de ponerlo para la obra de Cristo, que es, por ejemplo, la iglesia, no, prefiero dárselo a un pobre en la calle. Eso no es hacer la obra de Dios. Amén. Es una buena obra, pero esa obra no te lleva al cielo. Amén. ¿Estás acá? Siga, Marisa. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Wow, el joven perdona Marisa, el joven, yo dije que no iba a contarla, Señor, arrepiento. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, te falta algo para que seas perfecto. Escuche bien, le tocó la carne, le tocó la carnucha. Jesús le dijo, Marisa, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para un momentico, Marisa, porque quiero que veamos acá lo siguiente. Porque de aquí se han derivado muchas doctrinas acerca de que tienes que ser muy pobre para ser muy humilde.
¿no? Y no es así. Lo que está queriendo decir Jesucristo aquí, las riquezas de ricos estaban en las cosas del mundo, pero no estaban en las cosas de Dios. Dios no tiene nada en contra de que usted sea rico o sea millonario. Si tus riquezas están basadas en este mundo, mas no en la vida eterna, usted no la usa para las cosas del Señor y su vida personal en las cosas de Dios, usted no va al cielo. Jesús le tocó la llaga porque el joven se enorgulleció de que, desde mi juventud guardo los mandamientos. Y Jesús le mostró que le dijo, desde tu juventud no los guardas, porque había un mandamiento que decía, no codiciarás el dinero. Y el joven rico tenía su corazón en el dinero. Y Jesús le mostró, no guardas los 10 mandamientos. Te falta uno. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, entonces ven y sígueme. Amén. Entonces, ¿qué significa? Significa arrepentirse para seguir a quién? A Jesucristo. No significa arrepentirme y quedarme haciendo lo que me da la gana. No significa arrepentirse y quedarte con tu vieja pasada manera de vivir. No significa eso. Significa arrepentirte y caminar con Jesucristo. Y le dijo, entonces tendrás tesoros en los cielos. ¿Sigue, Marix? Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para un momentico, te voy a explicar qué fue lo que les dijo Jesús, porque a veces lo leemos y no lo entendemos. Los discípulos se asombran y dicen, wow, ¿de qué manera entonces podemos ser salvos? No entendían. Y Jesús le dice, para Dios es posible. Escuchen bien, ¿por qué le dijo que para Dios es posible? La misma palabra que usó Pedro en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. El arrepentimiento que es según Dios. Ese es el que produce salvación. El otro es puro remordimiento, pero no es de Dios. Y el remordimiento produce para muerte, pero no para vida. El joven rico no estaba arrepentido, estaba remordido, como un cocodrilo. Ustedes saben lo que le pasa al cocodrilo cuando el cocodrilo agarra una presa y va a comer. El cocodrilo sabe que lo que agarró estaba vivo. Escuchen bien, estaba vivo. Cuando él lo muerde y lo mata, dicen que el cocodrilo llora, se le sale una lágrima. ¿Saben por qué? Porque sabe que mató algo. Pero ¿no han oído el dicho que dice lágrimas de cocodrilo? De ahí es donde viene eso. De verdad, no es mentira, no es un cuento. El cocodrilo suelta una lágrima. Cuando muerde algo, lo suelta porque sabe que está matando algo. Aunque es para comérselo, sabe que lo está matando. Y son lágrimas de cocodrilo. Y ahí es donde viene el dicho. Lágrimas de cocodrilo. Porque es verdad, no es mentira que suelte una lágrima el cocodrilo. ¿Ven? Así muchos andan remordidos como un cocodrilo, pero no andan arrepentidos. Amén. ¿Dónde nos quedamos, Marisa? Siga. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros los hemos dejado todo. Ahora Pedro se jacta y le dice, Señor, he aquí nosotros hemos dejado todo. Pedro dejó la pesca que él tenía. Amén. De eso se alimentaba Pedro, su familia, sus hermanos. Dejó todo y se jacta diciéndole a Jesús, ¿qué recibiremos nosotros si lo hemos dejado todo? ¿Sigue, Marisa? Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya, está ahí, momentico. Quiero que vean los dos ejemplos. El del joven rico, escuchen bien, que lo tenía todo y Jesús le dice, vaya, déjelo todo y venga y sígame. Entonces tendrás tesoros en los cielos. No se fue, no lo hizo, estaba remordido. Amén. Por seguir a Cristo no quiso dejar lo que le preocupaba. Pedro, escuchen bien, Pedro lo había dejado todo y estaba siguiendo a Cristo. Y al escuchar este evangelio de Jesús que dijo, un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pedro se preocupa
Y dice, ¿de qué manera el hombre puede ser salvo entonces? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice, el día de la regeneración. Eso significa la vida eterna en el cielo, no en la tierra. En el cielo Jesús le promete que allí es donde Él va a tener su recompensa. Porque muchos siguen a Cristo por lo que te puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Seguir a Cristo por lo que nos puede dar no es estar arrepentido. No es haberte arrepentido y seguir a Cristo en el Evangelio de la verdad. Es una persona también remordida. ¿Cuántos dicen amén? Para el entonces que Jesús está enseñando a sus apóstoles aquí, todavía ellos estaban aprendiendo de Cristo. Amén. Y Cristo les enseña. Dice, el día en la redención, allá, es donde vas a recibir tu recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el primer ejemplo que quiero que veamos de arrepentimiento y no arrepentimiento. El segundo se encuentra en Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Paren un momentico, escuchen bien. Dice, estando en la misma condenación. Escuchen bien, tanto el incrédulo como el que todavía le falta por arrepentirse, o el que medio está arrepentido, están en el mismo camino. Todos estábamos en el mismo camino, en el camino de la condenación. Ahora, para salvarnos y ser salvos, tenemos que identificarnos con y por quién. Vamos a leer. Marisa. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, escuchen bien, una persona que está arrepentida tiene que identificarse con su condición pecaminosa. Si la persona no es capaz, o tú ves que no muestra, escucha esto, con acciones, el arrepentimiento por identificarse con su condición pecaminosa, no es salva. Tampoco está arrepentida. Este señor se identificó primero con su condición pecaminosa y dijo, nosotros a la verdad padecemos justamente, porque ningún mal ha hecho. Escucha esto, le llaman la atención a su compañero que estaba al lado y le dice, ¿tú no temes a Dios? Lo que nosotros estamos padeciendo es justo, pero Él no. Él es santo, Él es único, Él no ha hecho ningún mal. De esta manera se identificó este señor con Cristo. Se identificó con el Evangelio de Jesucristo. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si la persona no se identifica con su condición pecaminosa, usted no se ha arrepentido. El otro injuriaba a Cristo diciendo, si tú eres el Cristo, bájate de ahí. No se había identificado con su condición pecaminosa para poder recibir la salvación. Entonces, la salvación no es decir simplemente que usted ha creído en Cristo o una vez creíste en Cristo y hoy no caminas con Él. La salvación, el arrepentimiento no se trata de eso. Se trata de identificarse. Usted tiene que identificarse con el arrepentimiento. Entonces, después es que usted entonces entra en la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Si la persona no se identifica con eso, no hay salvación todavía para esta persona. Amén. No está ni en el camino a la salvación. ¿Entendieron eso? Hechos, capítulo 16, versículo 28 al 32. Al joven rico le pasó lo mismo. Tampoco se identificó el joven rico con el Evangelio. Tampoco se identificó con la salvación. Hechos, capítulo 16, versículo 28 al 32, Marisa. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para un momento. Escúchenme. Mira lo que le dice un centurión al apóstol Pablo. ¿Ven? Habiendo recibido una experiencia, habiendo escuchado el evangelio, escuchen bien, mira lo que le dice un centurión al apóstol Pablo, le dice, se postra ante los pies de Pablo y Silas, compañero de Pablo en sus navíos, en sus viajes misioneros, y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Siga, Marisa. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siga. Hasta el 43 dije, ¿no? No, hasta el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuchen bien, toda la familia de este centurión se convirtió porque habían escuchado el evangelio del apóstol Pablo. Recibieron una experiencia y con temor fueron al apóstol Pablo y le dijeron, ¿qué hago para recibir la salvación? ¿Por qué? Porque se identificaron con el arrepentimiento. Porque el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es decir a la gente, arrepiéntete de hoy, cree en Cristo y ya eres salvo. Ese no es el evangelio. El arrepiento es, arrepiéntete hoy, camina con Cristo y sigue caminando con Jesucristo hasta el día de tu muerte. Las personas que esporádicamente los ves haciendo la voluntad de Dios no son personas salvas. Las personas salvas son las personas que hacen la voluntad de Dios todos los días. Todo minuto, todo segundo, toda hora. Son las personas salvas. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 36. Otro ejemplo que es de estos dos que leímos ahora, que vamos a leer ahora, es el tercer ejemplo de que una persona tiene que identificarse. Y dejé este para último porque creo que es el que nos va a ayudar a identificarnos con el mensaje completo hoy. Porque la gente del mundo no solamente son las que necesitan arrepentirse para salvación y vida eterna. Nosotros que estamos en el Señor también cada día tenemos que arrepentirnos para caminar con Cristo todos los días, porque todos los días le fallamos. Todos los días cometemos errores. Amén. Todos los días Satanás quiere tentarnos para que nos desviemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Clamar a Dios para que no nos pase. Y si nos pasa, bueno, también levantar la voz y decir, Señor, sálvame. Ayúdame. Amén. Marisa. Versículo 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí, para un momento. Quiero que les voy a preguntar para que reflexionemos, porque esta última porción que vamos a leer nos va a ayudar a identificarnos con el verdadero arrepentimiento. Lo que les vengo diciendo ahorita. O sea, nosotros tenemos que identificarnos con el arrepentimiento primero para poder ser verdaderamente salvos con Jesucristo y caminar con el Señor. Amén. ¿Cuánto más los de afuera? Ahora vamos a leerlo. Para allá, para Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que hay una condenación para aquellos que no escuchan el evangelio de Jesucristo. Amén. Para los que no escuchan el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es, hoy soy salvo, ya, yo creo en Jesucristo y soy salvo. No, el evangelio de Jesucristo es caminar con el Señor cada día de nuestras vidas. No es hacer lo que nos da la gana con nosotros. Nuestras vidas ya no son de nosotros. Cuando tú le diste tu vida al Señor, tú le dijiste al Señor, mi vida es tuya, haz con ella lo que quieras. Eso es verdaderamente haber estado arrepentido. No es darle al Señor tu vida hoy y mañana quitársela haciendo tu voluntad, haciendo tus deseos, haciendo lo que tú quieres. Eso no es el salvo. Ahí no hay salvación, ahí no hay vida eterna. Amén. No son frutos dignos de arrepentimiento. Escucha bien. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, identifíquense,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Te hago la pregunta, ¿quiénes crucificaron a Jesucristo? Usted y yo fuimos los que crucificamos a Jesucristo. Porque fue tu pecado, mi pecado, fue su maldad y la mía, la que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Amén. Entonces, primero tenemos que identificarnos con eso como se identificó el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz dijo, mi pecado es justo, pero este no. Se identificó con él y reaccionó al verse identificado con su pecado, al verse identificado con su error, y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando entres en el reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es eso? Seguridad de la salvación. ¿Dónde es que se encuentra la seguridad de tu salvación? Cuando la persona verdaderamente se arrepintió. Una persona remordida y no está arrepentida, vive haciendo su voluntad y desea hacer su voluntad. De hecho, critica hasta la voluntad de Cristo. Critica los deseos de Cristo. Resiste los deseos de Cristo. Como lo resistía el otro ladrón de la cruz. Dice, a este ciertamente Jesús lo ha hecho Señor nuestro. Nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Siga? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No solamente para Israel, para nosotros todos que estábamos lejos, los gentiles. Entonces, cuando los judíos se vieron identificados por la predicación de Pedro, que les dijo a la nación de Israel, ustedes fueron los que crucificaron a Jesucristo. Dice que inmediatamente muchos de los que estaban allí se vieron identificados con su error. Que lo que nos pasa a muchos de los que estamos dentro y a los que están fuera en su casa, no nos vemos identificados con el error. Por ende, no podemos arrepentirnos. ¿De qué? De que Él mismo fue quien crucificó a Jesucristo. Y cuando Pedro les dijo, Dios ha hecho a este que usted crucificó, Señor y Cristo. Enseguida, dice, se compungieron en el corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y le dijeron cuál era el camino. ¿Cuál era el camino? Bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque la promesa era para ellos y para los que estaban lejos. Tenían que identificarse con el error y el pecado. Que muchos no se identifican con el error y el pecado. Prefieren que el pecado y el error les siga pasando por encima que verse identificado con el error y el pecado. Cuando usted se identifica con el error y el pecado y usted lo reconoce, es que verdaderamente usted es salvo. De lo contrario, usted lo que está es remordido, pero no arrepentido. ¿Cuánto dicen amén? La palabra compungieron, pasa al versículo anterior. Dice, se compungieron en el corazón. Quiero que ustedes tengan la definición para que entiendan. Dice que cuando Pedro les dijo a ellos, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchen bien. Dice que inmediatamente se compungieron en el corazón. Miren bien lo que es una persona arrepentida. Porque ahí está, la palabra lo dice. La palabra compungieron significa mover a lástima o compasión de la tristeza ajena. Ponerse triste por el dolor ajeno. ¿Y en qué contexto se encuentra esto? Escuchen esto. ¿Por qué se pusieron tristes por el dolor ajeno? Porque reconocieron que ellos habían sido parte de los que mandaron a crucificar a Cristo. No sé si entendieron. No es cualquier cosa el arrepentimiento. No es decir, al oír me arrepiento. No es porque hay personas que tienen buenos sentimientos que cuando ven a otras personas pasando por situaciones lloran. Amén. Pero en el contexto que se encuentra la palabra compungieron, es en el contexto de
el dolor, la tristeza por haber crucificado a Cristo, por haber crucificado al que lo salvaría. Amén. Y se sintieron tristes por ese dolor. Se arrepintieron diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? En otras palabras es, lo que sea para ser salvo. ¿Qué hago? Y Pedro les dice, crean en Jesucristo, bautícense. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos acá? Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con una persona que se ve identificada todos los días con el Evangelio. En su casa, en su matrimonio, en sus hijos, con la iglesia, con la obra de Jesucristo. Hace tiempo prediqué lo siguiente. Escuchen bien, usted no puede querer a Cristo y rechazar la obra de la iglesia. Ahí eso no es una persona arrepentida. Las dos van de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos aprendieron algo? Amén. El verdadero arrepentimiento. Usted tiene que verse identificado con el mensaje. Si usted no se ve identificado con y en el mensaje, para usted no hay salvación todavía. Usted está remordido, pero no arrepentido.